Casi 40 minutos pasan de las 2 de la tarde y hoy es 25 de noviembre y efectivamente otra de las situaciones que nos atraviesan tiene que ver con los 5 años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, Chiche. Así es, 5 años sin Diego Armando Maradona después de ese mediodía en el que prácticamente el país se paralizaba por la noticia del fallecimiento del astro del fútbol, también de una personalidad muy destacada a nivel mundial sobre todo, y que representó obviamente también a la Argentina, no solamente con el fútbol, sino también con su carisma, con su forma de ser. Estuvo rodeado de las figuras más grandes a nivel mundial, estamos hablando de políticos, famosos, artistas o lo que sean, que más que el Diego ir a conocer a esas figuras era al revés, ¿no? Un magnetismo poco visto, por lo menos en algunas personas y sobre todo en un argentino, ¿no? Entonces también una figura que trascendió no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Y vamos a hablar de los 5 años, ¿no? Sin Diego Armando Maradona, todo lo que produjo, sobre todo al pueblo argentino, ese pueblo argentino que tanto lo amaba y lo ama todavía y lo intenta recordar. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de la importancia que tuvo para el conurbano bonaerense, ¿no? Y acá comenzamos ya con su vida. Nació en Lanús, ¿no? Sin ninguna duda, el 30 de octubre de 1960. En el mundo nacía sin ningún tipo todavía de conocimiento. En el hospital Evita nacía Diego Armando Maradona. Ahí Don Chitoro y Doña Tota tuvieron que salir de urgencia al Hospital Internacional de Agudos Evita porque se venía uno de sus hijos en con mucho dolor, ¿no? Obviamente Doña Tota ante la llegada de Diego por las contracciones. Claro, trabajo de parto. Sí, partieron desde Villa Fiorito. Se tomaron el tranvía que existía en ese momento en la estación Fiorito y se bajaron ahí a media cuadra del hospital que hoy se encuentra en la calle Diego Armando Maradona, ex calle Río de Janeiro, y ahí comenzó todo, ¿no? Y acá estamos viendo en imágenes lo que están viendo en YouTube, ¿no? Nació acá, ¿no? Sí. Todo un hecho, ¿no? ¿Quién iba a saber que en un hospital en Lanús, en el hospital Evita, iban a ser no solamente el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sino también uno de los argentinos más reconocidos y más importantes, sobre todo de la historia argentina? Nació en Lanús y vivió en Loma de Zamora y sobre todo en Villa Fiorito, ¿no? En la humilde casa del barrio de Villa Fiorito, que no solamente ahí se crió Diego Armando Maradona, sino también todos sus hermanos, que recordemos, esta casa fue declarada lugar histórico nacional. El gobierno de Alberto Fernández en 2021 declaró, ¿no?, a modo de homenaje a esta casa como lugar histórico a nivel nacional. Actualmente vive una familia que tiene que ver un poco con la familia de Diego, un poco lejana, pero todavía convive ahí, que bueno, es un lugar casi turístico en el medio de Villa Fiorito. Estamos viendo imágenes de cómo era su casa apenas empezaba a jugar en Argentinos Juniors, luego fue a su paso a Capital Federal, ¿no? A vivir más cerca de lo que era el estadio de Argentinos Juniors. Ahí el Diego dijo, solo no me voy, sino se llevó a toda su familia para el barrio La Paternal. Y encima, sobre todo para evitar un poco el viaje que tenía hacia Villa Fiorito y sobre todo la gente, ¿no? Porque ya, recordemos, Diego Armando Maradona ya a los 15, 16 años ya empezaba a ser esa figura en la cual le costaba caminar por las calles, le costaba ir a lugares públicos porque la gente ya empezaba, ¿no?, a quererlo, pero en esa demostración de amor había también, ¿no?, desborde de gente. No podía ir al cine, no podía ir a comprar, no podía ir a un supermercado. Bueno, todo lo que le impedía hacer la vida normal para cualquier ser humano, para cualquier argentino. Bueno, el Diego desde los 15, 16 años que ya no lo pudo hacer, ¿no? Luego hablamos de sus pasos que vivió, ¿no? Vivió en Barcelona, su paso por el Barcelona, vivió en Nápoles, que vamos a estar hablando de eso, vivió en Sevilla, vivió en Qatar, sobre todo, toda la región árabe. Y vivió, nadie o quizás muy poca gente lo recuerda, pero vivió en San Miguel también, vivió en la parte de Bellavista.
Ahí se recordaba una imagen en la cual Diego Armando Maradona salía, por lo menos tenía esa tranquilidad que nunca la tuvo en su vida, o por lo menos la tuvo cuando vivió en los Emiratos Árabes, que podía caminar tranquilo. Bueno, estamos viendo una imagen ¿Acá en San Miguel caminaba tranquilo? Sí, Mira. acá esto es un puesto diario en Bellavista, en el cual hablaba mucho con el diarero y sobre todo, y estaba por lo menos esa cuestión, ¿no? De que la gente se acercaba, pero podías tener una charla, claro, exactamente. Claro. Diego Armando Maradona, de hecho se lo vio también en el Carrefour, mal llamado Carrefour de Bellavista, sino el Carrefour de Muñiz también ir a comprar ahí, que bueno. ¿Por qué no fui ese día a comprar ahí para verlo a Diego Armando Maradona, claro, ¿no? O el que no quiso ir a comprar ese día a Carrefour, se quedó en la casa y dijo... Me imagino, sí. Che, vino Diego hoy al supermercado. Bueno, o no. esta foto que compartís, que yo sugiero que se vayan a la Uniradio en el canal de YouTube, porque está piola mirarlo. Sí. Justo pasé por el puesto de diario y me lo encontré, claro. No me imagino esas anécdotas de los vecinos. Exactamente. Acá en su etapa cuando era ya técnico de Gimnasia de La Plata. Y también algo quizás más triste, pero que está sepultado también, claro, en Bellavista, en el barrio Mariló sobre todo, en la calle, el cementerio que está sobre la calle Irusta. Esto es al frente del cementerio donde está Diego Armando Maradona, es el mural que le hicieron en homenaje. El pintor Damián Ferro fue el que realizó esta obra para recordarlo, ¿no? Sobre todo en todas sus distintas etapas. Esto está al frente de la puerta donde está Diego Armando Maradona en Bellavista, en el barrio Mariló, ¿no? Un barrio también humilde, ¿no? Sí. Cómo nació en un barrio totalmente humilde y está todavía, más allá de que el cementerio es un cementerio privado, un poco lujoso, ¿no? A comparación de los cementerios municipales, pero sí el barrio no deja de tener esa esencia. Y nos vamos para Nápoles, ¿no? Quizá la obra donde Diego mejor demostró su nivel, su juego. Estamos viendo en imágenes la presentación en el Estadio San Paolo, apenas llega a Nápoles. Y acá vamos a tomar un poco unas cuestiones que ocurrieron en Nápoles. Hay un montón de cosas para agarrar de lo que fue la historia de Diego Armando Maradona en Nápoles. No solamente en la ciudad, no solamente lo que produjo en él la ciudad y los napolitanos, sino al revés, ¿no? Lo que produjo él hacia los napolitanos sobre todo y lo que dejó en Nápoles. Por eso no es loco decir que en Nápoles los quieren más que acá. No es loco porque de verdad ya no es una admiración, sino es una devoción, claro, hacia Diego Armando Maradona. Y vamos a hablar y vamos a hacer una comparación, ¿no? ¿Por qué es tan querido Diego Armando Maradona en Nápoles? Bueno, apenas puso un pie en Nápoles y habló con la prensa, Diego Armando Maradona, palabras textuales, dijo: quiero convertirme en el ídolo de los pibes pobres de Nápoles, que son como era yo cuando vivía en Buenos Aires, dice Diego. Apenas pone un pie, apenas arriba en aquella pobre ciudad del sur de Italia. Venía a ser un poco ninguneado, venía con muchas expectativas en Barcelona, que por una lesión y una enfermedad no pudo demostrar su nivel, pero venía de un club gigante como era el Barcelona, sin títulos, y llega a un club pobre, que casi se salva del descenso, de hecho, temporadas anteriores, pero aquel 5 de julio de 1984, cuando Diego puso un pie en el San Paolo, colmado, esperando, ¿no? Y viendo una esperanza, un pueblo teniendo una esperanza sobre apenas un jugador de apenas 1,66 m de alto, ¿no? Y cuánta felicidad y cuánto apostó el pueblo napolitano para terminar de darle la razón y terminando llevándose quizás los mejores años que ha tenido esa ciudad, ¿no? Bueno, ahí comenzó una de las historias de amor más bellas, ¿no?, que ha dado el fútbol. Y acá vamos a una comparación. ¿Por qué el Diego generó tanto en Nápoles? En el Mundial 90, mundial que se desarrolló en Italia, se vivió algo bastante particular. Argentina se enfrentaba en semifinales a la selección anfitriona, a Italia, y los medios, sobre todo los medios de Roma, los medios del norte de Italia. El norte de Italia es justamente todo lo contrario de lo que es el sur de Italia, ¿no? Está la Italia blanca, le dicen, lo que es el norte, contra la Italia pobre del sur, ¿no? Para que se den una idea. Vamos a estar contando esas particularidades. Pero bueno, los medios fomentaban que se jugaba en el Estadio San Paolo, en el Estadio de Nápoles, se fomentaba de que los napolitanos sean por una noche italianos. Imagínense el nivel de desprecio que le tenían al sur
italianos, los medios del norte, que le decían, porque jugaban en Nápoles, decía, bueno, por lo menos que los napolitanos por esta noche que se juega la semifinal se pongan la camiseta de Italia, sean italianos una vez a la noche. Bueno, Maradona, como siempre, filoso declarando, dijo, le piden a los napolitanos que sean por una noche italianos, mientras que los otros 364 días del año los llaman terrone o terroni. ¿Qué es el término terrone? Bueno, significa en realidad, el término técnico significa trabajador de la tierra, pero en Italia es dicho de una forma totalmente despectiva, que le pusieron los italianos del norte a los italianos del sur cuando en la década del 60 o del 70 hubo una migración interna del sur hacia el norte, los trabajadores del sur hacia el norte para trabajar en las industrias. Básicamente lo que le querían decir eran terruños o muertos de hambre. Así llamaban a los napolitanos el resto de Italia, ¿no? Entonces el Diego le dice eso, ¿no? De que le dicen que sean una vez italianos y todo el resto del año los viven bastardeando, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, en el norte de Italia es conocido por el triángulo industrial, ¿no? De Italia, que está conformado por ciudades como Génova, Turín y Milán, justo ciudades que tienen los más grandes equipos de Italia. Bueno, la Nápoles del Diego les ganó a todos esos equipos, fue campeón inclusive ante todos los parámetros. Bueno, este triángulo está escrito en la historia italiana como el milagro económico, donde se habla de que el norte italiano salvó al país, ¿no? Pero el Diego, sabiendo y conociendo esta historia, sabía bien que la mano de obra de todas esas industrias, los trabajadores sobre todo que ponían el lomo para esas grandes industrias, eran los miles y miles y miles de trabajadores del sur que iban hacia el norte para trabajar hasta en condiciones de miseria, justamente a ganarse el mango. Bueno, hasta la fecha actual, cada vez que el Napoli juega fuera de su estadio y sobre todo juega en el norte de Italia, los reciben con banderas como bienvenidos a Italia. Como diciéndole, ahora están conociendo a la verdadera Italia y no, ustedes no son italianos, ¿no? Tremendo. Como si no fueran italianos. Bueno, y yo digo, ¿cómo se iban a olvidar los napolitanos después de años y años y años de ser discriminados y bastardeados, ponerse del lado contrario al tipo que le dio las mayores alegrías que tuvieron en su vida? O sea, un tipo fue campeón con un equipo nada más, pero para esa gente fue la alegría máxima que tuvieron en toda su vida, ¿no? ¿Cómo se van a poner en contra de Diego con toda la felicidad que le dio? Y acá vamos a lo que nos pasa a nosotros en el conurbano, ¿no? Acá me pregunto, ¿no pasa algo parecido acá? ¿No somos vistos como los negros, como los peligrosos? Que si hay algo bueno nos dicen bonaerenses, si hay algo malo, en el conurbano hubo tal delito, tal cosa, ¿no? ¿No cagamos en un balde? ¿No? Cagamos Hace poco, en un balde, ¿no se claro. decía eso? Sí. Acá, bueno. Sí. Y entonces acá, ¿cómo nos vamos a olvidar a un tipo que venía a darle alegría a la gente pobre como él y nos daba la alegría a nosotros? Yo que nunca vi al Diego jugar, ¿por qué no me puedo poner feliz por eso, no? Bueno, de ser el hombre más fotografiado, pasó a ser también el más homenajeado, ¿no? Después de su muerte. En el conurbano bonaerense se lo recuerda muchísimo, el recuerdo de su alegría, de sus momentos más lindos, de esos que es mejor no acordarse demasiado del Diego, también nos acordamos, y de aquellos que aparecen con alguna anécdota o alguna foto inédita, que siguen apareciendo imágenes o siguen apareciendo videos inéditos del Diego. Bueno, todo eso quedó marcado en una frase que se vive repitiendo en el último tiempo, después de su muerte, es sobre qué diría el Diego, ¿no? De tal cosa. Ante cada situación que pasa de injusticia, ante cada situación de que bastardean a alguien, aparece la frase qué diría el Diego, cómo la atendería el Diego, ¿no? Sería también, ¿no? En esa cuestión. Bueno, en estos tiempos de vacas flacas, en cuanto las alegrías del pueblo escasean un poco, ¿no? Es donde aparece el Diego, ya con el recuerdo de aquella felicidad del pueblo y también con la tristeza que lamentablemente ya no está más con nosotros. Es una herida eterna, lamentablemente, que el pueblo en donde fue feliz gracias al Diego, también debemos aprender de eso, a convivir con la tristeza después de que se marchó, después de que murió, después de aquel 25 de noviembre del 2020. La felicidad de un pueblo no es una boludez. Claramente quedó demostrado con lo de Nápoles, quedó demostrado con lo que pasa acá en Argentina. ¿Por qué cada vez que caminamos una calle encontramos algo del Diego? Estamos viendo en imágenes murales, homenajes que hay en todo el conurbano bonaerense.
Son imágenes de Walking con Urban, imágenes también de obras del Diego que hemos recolectado desde ahí. En este tiempo en el cual se cuestiona absolutamente todo, hasta la felicidad. ¿Por qué tenés que ser feliz con este? Y todo eso de propios y ajenos, también la tristeza no es una boludez y debemos respetarla también. Al que está triste, al que recuerda al Diego, al que le dedica algún posteo, sobre todo, bueno, es eso también. Además de la gran felicidad que nos dio con el fútbol, sobre todo con los títulos, con la Copa del Mundo de 1986, alguna risa quizás con alguna declaración bastante de pillo, de vivo que siempre tenía el Diego, alguna bardeada, algún político, algún funcionario, siempre del poder y nunca de las clases populares. También vino la tristeza casi eterna que vamos a tener por su muerte en solitario, lamentablemente, en aquella casa de Tigre, que también es el conurbano bonaerense. Bueno, para cerrar un poco este informe y recordar al Diego Armando Maradona, hay que caminar por el conurbano para darse cuenta que hay un recuerdo del Diego que sigue vivo, porque el pueblo nunca olvida. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Para el más grande del mundo, nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer en su habitual deseo. Dios habla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios, hubo alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo.
quiero, Diego.